En este video vamos a estudiar la tercera parte de la unidad número 2 de la línea recta. En este vamos a estudiar la intersección de una recta con el eje X, intersección de una recta con el eje Y, intersección entre rectas, rectas paralelas, rectas perpendiculares y distancia entre un punto y una recta. Para empezar con la intersección de una recta con el eje de las X tenemos un problema inicial. Nos dice que en cada literal encontremos las coordenadas del punto de intersección de la recta con el eje X. Tenemos dos literales y nos dice que el punto de intersección se refiere al punto donde se cortan la recta y el eje de las X en este caso. Para el literal A, nos dicen que sea A un punto X1, Y1, el punto de intersección entre la recta y el eje de las X. En ambos casos, A se encuentra sobre el eje de X, por lo tanto su segunda coordenada, es decir, la de Y, es igual a 0. Por lo tanto, estamos buscando un punto A que sea X1, 0. Si el punto A, x1, 0, se encuentra sobre la recta, entonces satisface la ecuación para el literal A de y igual a 3x más 3. Por lo tanto, podemos sustituir el valor que ya conocemos del punto x1, 0, es decir, y es 0, y cambiamos la x por el x1. Y podemos resolver este 3 que estaba sumando, lo pasamos a restar y tendríamos que 3 por x1 es igual a menos 3. Y este 3 que estaba multiplicando lo pasamos a dividir y tenemos entonces que la coordenada en x es igual a menos 1. En pocas palabras, para encontrar el intercepto en x, y es 0 y resolvemos la ecuación para encontrar el valor de x. Por lo tanto, en este caso, las coordenadas del punto de intersección de la recta y igual a 3x más 3 con el eje de las x son el punto A en menos 1, 0. De igual forma para el literal B nos dice, de forma similar al literal anterior, si el punto A, x1, 0 se encuentra sobre la recta, entonces satisface la ecuación x más 2y menos 2 igual a 0. Sustituimos las coordenadas del punto anterior, que sería x es igual a x1 y y es igual a 0, y resolvemos. Aquí tendríamos que 2 por 0 es 0, menos 2 es menos 2, tendríamos x1 menos 2, este menos 2 pasa al otro lado a sumar y tendríamos que x1 es igual a 2. Por lo tanto, las coordenadas del punto de intersección de la recta x más 2y menos 2 igual a 0 con el eje de las x son a 2, 0. En conclusión, dada una recta L, las coordenadas del punto de intersección de la recta con el eje de las x son x1, 0, donde el valor de x1 se calcula sustituyendo y igual a 0 y x igual a x1 en la ecuación de la recta y despejando el valor de x. Luego, para la intersección de una recta con el eje de las y tenemos un problema inicial. Nos dice que utilizando las ecuaciones de las rectas del problema inicial de la parte anterior, encontremos las coordenadas del punto de intersección de cada recta con el eje de las y. La solución nos dice que sea B un punto x1, y1, el punto de intersección entre la recta y el eje de la y. En ambos casos, en los dos literales, B se encuentra sobre el eje de las y. Por lo tanto, su primera coordenada en x1 es igual a 0. Por lo tanto, estamos buscando un punto en la forma 0, y1. En el literal A, si el punto B, 0, y1 se encuentra sobre la recta, entonces satisface la ecuación y igual a 3x más 3. Se sustituyen las coordenadas de B en la ecuación anterior y se encuentra el valor de y1. En este caso, para encontrar el intercepto en y, nuestro x va a ser 0. Tendríamos 3 por 0, 0, más 3, 3. Nuestro y1 entonces va a ser igual a 3. Gráficamente, la recta y igual a 3x más 3 corta a los ejes en las coordenadas que acabamos de encontrar. En el intersecto en y va a ser igual a b en 0,3. Encontramos el valor de y y dijimos que x era 0. Por lo tanto, si usamos el intercepto en x que ya teníamos, que era menos 1, y el intercepto en y que acabamos de encontrar, que es 3, ya tenemos la gráfica de la recta. De manera similar a la anterior, en el B tenemos que el punto B, 0, y1 se encuentra sobre la recta, entonces satisface la ecuación. Vamos a sustituir el valor de x igual a 0 y el valor de y por y1 en la ecuación original y nos quedaría de esta forma. X es 0, tendríamos 0 más 2 por y1 menos 2 igual a 0. Este menos 2 que está restando lo pasamos a sumar y este 2 que está multiplicando lo pasamos a dividir y así obtenemos la componente en y que va a ser igual a 1. Por lo tanto, corta en el punto 0,1.
Gráficamente podemos representar los dos interceptos y tenemos la conclusión. Por lo tanto, las coordenadas del punto de intersección de la recta x más 2y menos 2 igual 0 con el eje de las y es 0,1. Es el que acabamos de encontrar. Dijimos x es 0, y es 1. El par ordenado 0,1. Y en la parte anterior encontramos el intercepto en x que era 2. En conclusión, dada una recta L, las coordenadas del punto de intersección de la recta con el eje Y son 0,y1, donde el valor de y1 se calcula sustituyendo y igual a y1 y x igual a 0 en la ecuación de la recta y despejando el valor de y. Si L es paralela al eje de las x, entonces su ecuación es de la forma y igual a k, y el punto de intersección de la recta con el eje y es 0,k. Si L es paralela al eje y, entonces no hay intersección entre la recta y el eje y. En general, los puntos donde una línea recta corta a los ejes de coordenadas se llaman interceptos con los ejes. La línea recta puede tener a lo sumo dos interceptos, uno en cada eje. No puede cortar más de una sola vez los ejes. Lo que sigue es la intersección entre rectas. Para eso tenemos un problema inicial. Nos dice encuentra las coordenadas del punto de intersección entre las rectas con ecuaciones y igual menos x más 3 y 2x menos 3y más 4 igual 0. El punto de intersección entre las rectas satisface ambas ecuaciones. La solución, sea P x, y el punto de intersección entre ambas rectas, esto indica que las coordenadas de P satisfacen tanto la primera como la segunda ecuación, y encontrar sus coordenadas equivale a resolver el sistema de ecuaciones y igual menos x más 3 y 2x menos 3y más 4 igual 0. Se sustituye el valor de y de la ecuación 1 en la ecuación 2 y se despeja la variable x. Tendríamos de esta forma, y ahora es menos x más 3, entonces aquí vamos a sustituir ese valor, menos x más 3. Y tendríamos que utilizar primero la propiedad distributiva, menos 3 por menos x y menos 3 por 3. Luego reducir términos semejantes, tendríamos en este caso el 3x y el 2x, y el menos 9 lo pasamos al otro lado a sumar. Tendríamos 2x más 3x es igual a 5x y 9 menos 4 es 5. Y este 5 pasa a dividir y tendríamos que x es igual a 1. Ya tenemos el valor de x, este lo podemos sustituir en cualquiera de las dos ecuaciones, es más fácil en la 1. Y tendríamos que y es igual a menos 1 más 3 igual a 2. Habiendo hecho esto, ya tenemos el punto donde las dos rectas se intersectan. Las coordenadas del punto en este caso son 1,2, x, y. Gráficamente podemos dibujar la gráfica de ambas rectas y vemos que se cortan en este punto que acabamos de encontrar, 1,2. En conclusión, dadas dos líneas rectas, las coordenadas del punto de intersección entre ambas, es decir, donde se cortan las líneas, se encuentra resolviendo el sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas formadas por las ecuaciones de dichas rectas. Si dos rectas diferentes se intersectan en un punto P, este es único, es decir, no existe otro punto R diferente a P donde las rectas se pueden cortar. Dos rectas pueden cortarse lo más en un punto. Si son paralelas, sabemos que no se cortan. Lo que sigue es precisamente eso cuando las rectas son paralelas. Nos da un problema inicial, nos dice dadas las rectas con ecuaciones y igual a 2x más 3 y y igual a 2x menos 5, nos pide primero que encontremos cuál es el valor de la pendiente en cada recta. Se cortan las rectas en algún punto y nos pide que justifiquemos la respuesta y nos pide que grafiquemos ambas rectas en el mismo plano cartesiano y nos pregunta cómo son una respecto a la otra. Si la ecuación de una recta está escrita en la forma y igual a mx más b, entonces el coeficiente de la variable x, es decir, m, es la pendiente de la recta. La solución, vamos a responder al punto 1. Las ecuaciones de las rectas están escritas en la forma y igual a mx más b. Por lo tanto, la pendiente de ambas rectas es igual a 2, porque el coeficiente de x en ambas es 2. En el segundo punto, para saber si se cortan las rectas, debe resolverse el sistema de ecuaciones y igual 2x más 3 y y igual 2x menos 5. Pero este sistema no tiene solución, ya que al sustituir la primera ecuación en la segunda, resulta que al resolver tenemos que 0 es igual a menos 8 y esto nunca va a ser cierto. Por lo tanto, las rectas no se cortan en ningún punto porque no hay solución a este sistema de ecuaciones.
Eso responde al segundo punto, no se cortan porque el sistema de ecuaciones formado por estas no tiene solución. Y en el tercer punto nos pide que grafiquemos ambas en el mismo plano cartesiano y que digamos cómo son una respecto a la otra. Estas son las gráficas de ambas utilizando la forma pendiente intercepto, y vemos que ambas rectas son paralelas entre sí, porque aunque las prolonguemos, nunca van a cortarse. Esto significa que son paralelas. Para esto hay un teorema que nos dice dos o más líneas rectas no verticales son paralelas si y solo si tienen la misma pendiente. Esto quiere decir que si dos o más rectas que son paralelas, entonces tienen la misma pendiente y viceversa. Por ejemplo, nos pide que encontremos la ecuación de la recta que pasa por el punto 1,3 y es paralela a 2x más y menos 1 igual 0. Primero vamos a despejar esta ecuación a que nos quede en la forma pendiente intercepto. Para encontrar el valor de la pendiente, nos quedaría de esta forma, y igual menos 2x más 1. Significa que la pendiente es igual a menos 2. Y como la recta pasa por el punto 1,3, se utiliza la forma punto pendiente que estudiábamos en el video anterior de la ecuación de una recta. Tendríamos y menos y1, que en este caso es 3, es igual a m, que en nuestro caso es menos 2, por x menos x1, que x1 en este caso es 1. Al resolver todo esto, obtenemos la ecuación de la recta y es igual y igual menos 2x más 5. Por lo tanto, la ecuación de la recta que pasa por el punto A 1,3 y es paralela a 2x más y menos 1 igual 0 es y igual menos 2x más 5. Los siguientes son las rectas perpendiculares. Para esto tenemos un problema inicial que nos pide encontrar la ecuación de la recta que pasa por el origen y además es perpendicular a la recta con ecuación y igual a 3x. ¿Cuál es la relación entre las pendientes de ambas rectas? La ecuación que estamos buscando es de la forma y igual mx, ya que pasa por el origen, significa que tiene un punto 0,0. Sea P un punto x, y, un punto cualquiera sobre ella, y el punto 1,3 que pertenece a y igual a 3 por x, pues sus coordenadas satisfacen la ecuación. Si O es el origen, entonces el triángulo POA que formamos aquí, POA, es rectángulo, si las rectas son perpendiculares. Por el teorema de Pitágoras tendríamos que la distancia desde el punto P hasta el punto A va a ser igual a la distancia del punto P hacia el punto O al cuadrado más la distancia del punto O al punto A al cuadrado. De la ecuación anterior, al resolver obtenemos esto, sustituyendo los valores de las distancias en x y en y o en la fórmula de la distancia. Obtenemos la ecuación que nos da de esta forma y se sustituyen estos valores y se despeja y en términos de x. En otras palabras, a partir de esto vamos a desarrollar estos cuadrados y a simplificar de modo que nos quede una sola ecuación. Eliminamos términos semejantes y nos quedan solo el menos 2x menos 6y igual 0 después de desarrollar todos estos trinomios cuadrados perfectos. Ahora, teniendo esto, podemos resolver para y, dejando solo la variable y tenemos que la ecuación y es igual a menos 1/3 de x. Por lo tanto, la ecuación de la recta que es perpendicular a y igual a 3x que pasa por el origen es y igual menos 1/3 de x. Al comparar las pendientes de ambas rectas, que son 3 y menos 1/3 respectivamente, se observa que el resultado del producto de ellos es igual a menos 1. De lo anterior surge el siguiente teorema. Dos rectas no verticales con pendientes M1 y M2 respectivamente son perpendiculares si y solo si el producto de sus pendientes es igual a menos 1, es decir, la pendiente 1 por la pendiente 2 es igual a menos 1. Esto quiere decir que si dos rectas son perpendiculares, entonces el producto de sus pendientes es igual a menos 1 y viceversa. Por ejemplo, nos pide que encontremos la ecuación de la recta que pasa por el punto 1,3 y es perpendicular a 2x más y menos 1 igual 0. Al despejar y igual en 2x más y menos 1 igual 0, se obtiene que y es igual a menos 2x más 1. Significa que la pendiente es igual a menos 2. Si M2, que es la pendiente que estamos buscando, debe cumplirse entonces que al multiplicarla por la pendiente que ya conocemos sea igual a menos 1. Es decir, menos 2, que es la pendiente que ya conocemos, por M2, que es la pendiente que no conocemos, debe ser igual a menos 1. Significa que este 2 que está multiplicando yo lo puedo pasar a dividir y la pendiente de la otra recta que estoy buscando va a ser menos 1 entre menos 2 y menos entre menos es más, entonces la pendiente va a ser 1/2. Por lo tanto, la ecuación de la recta que pasa por esta va a ser igual a y igual
un medio de x más 5, más 5 medios, perdón. Esto lo sacamos utilizando la ecuación punto pendiente. Tenemos la pendiente que va a ser un medio y tenemos el punto 1,3. Sustituimos y resolvemos y de ahí obtenemos esta ecuación. Para la distancia de un punto a una recta nos da inicialmente un teorema. Dada la recta L con la ecuación ax más by más c igual 0 y un punto x1 y1, punto que no pertenece a la recta, la distancia P a la recta se denota por la distancia de P a la recta y es igual a el valor absoluto de A por el valor de X más B por el valor de Y más C. Este X1 y 1 lo sacamos del punto, dividido entre la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Por ejemplo, para cada caso nos pide que encontremos la distancia del punto P a la recta. En este caso nos están dando A, que es 2, B, que es menos 1, C, que es 1, X1 es 2 y Y1 es 0. Entonces todo lo que tenemos que hacer es sustituir estos valores que los sacamos del ejercicio en la fórmula. Aquí va el A, B y C, y aquí el X1, Y1. Y aquí abajo el A al cuadrado y B al cuadrado. Al resolver todo esto, vamos resolviendo paso a paso. 2 por 2 es 4, menos 1 por 0 es 0, y el 1 solo lo bajamos. Luego 4 más 1 es 5, y el valor absoluto de 5 es 5. En el denominador, 2 al cuadrado es 4, y menos 1 al cuadrado es 1. 4 más 1 es 5, entonces nos queda raíz de 5. Y como esto no puede quedar en el denominador, racionalizamos y nos queda únicamente raíz de 5. Por lo tanto, la distancia de P a la recta L es raíz de 5. Si L1 es la recta perpendicular a L que pasa por el punto P y R es el punto de intersección entre L y L1, entonces al calcular la distancia equivale a encontrar la distancia de P a R. Es como encontrar la distancia de dos puntos. En el B, de igual forma nos están dando A igual 3, B igual 2, C igual menos 9, y X1 es 2 y Y1 es menos 2. Sustituimos en la fórmula y resolvemos paso a paso. Llegamos a tener 7 entre la raíz de 13 y como no puede quedar una raíz en el denominador, racionalizamos multiplicando todo por raíz de 13 sobre raíz de 13 y obtenemos esta respuesta, 7 raíz de 13 sobre 13. Por lo tanto, la distancia de P a la recta es igual a 7 raíz de 13 entre 13. Por último, en el literal C es un poquito diferente, ya que la ecuación no está en la forma que la necesitamos. Hay que llevarla a esa forma, hay que llevarla a la forma ax más by más c igual 0. Multiplicando toda la ecuación por 3, tenemos que 3y es igual a x más 8. Luego pasamos este x al otro lado y este 8 también, y cambiamos los signos para que nos quede igualada a 0. Luego se sustituyen los valores que ya sabemos, a, b y c, y x1 y y1 en la misma fórmula. Resolvemos paso a paso hasta llegar a este 7 raíz de 10, luego racionalizamos multiplicando todo por raíz de 10 sobre 10 y obtenemos la distancia a la recta, que va a ser igual a 7 raíz de 10 sobre 10. Eso es todo.